que el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura está totalmente a favor del Festival de Teatro Clásico de Mérida y está totalmente en contra de las chapuzas de los premios CERES. Que les quede muy claro, que no engañen o traten de confundir o traten de, a la falta de argumentos para fundamentar los premios CERES, decir que quien está en contra de los premios CERES está en contra del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Para nada. Defendemos, como hemos defendido siempre, un festival de prestigio internacional como es el Festival de Teatro Clásico de Mérida y estamos absolutamente en contra de unos premios, insisto, injustificados, innecesarios y que suponen 600.000 euros en una noche a los bolsillos de los extremeños y de las extremeñas. Que en Extremadura, a cualquier persona, a cualquier ciudadano de buena fe, le va a parecer una locura que se gasten 600.000 euros en una noche y desde el Partido Socialista de Extremadura, insisto, calificamos como una vergüenza indecente con la que está cayendo y seguimos proponiendo que esos 600.000 euros tendrían ahora mismo, en este momento, en este mismo año 2013, una utilización muy diferente, con una finalidad muy diferente, si se utilizase, por ejemplo, y lo dijimos el pasado 9 de agosto, para crear 100 puestos de trabajo en el mundo de la cultura, con dinamizadores culturales, para crear 400 becas universitarias para los universitarios que se van a quedar sin beca en nuestra región, o para crear 200 rentas básicas de 500 euros para las familias cada vez más empobrecidas de nuestra comunidad autónoma. Nos parece realmente una tomadura de pelo que cuando anunciamos estas medidas alternativas más sociales, más culturales, más comprometidas con nuestra región y con su actual situación, que desde el Partido Popular, desde el Gobierno de Monago, se nos dijera que estos premios CERES iban a crear 175 puestos de trabajo en los que entraban los taquilleros, los acomodadores, la seguridad, 3 o 4 o 5 horas, una noche de trabajo. Me parece una frivolidad con la que estamos padeciendo, con 181.600 parados en nuestra región, que se trate de confundir diciendo que unos premios crean trabajo de unas horas. Me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto con las familias que día a día están padeciendo el rigor y el sufrimiento de no tener un trabajo.